Eso vino a mi mente preguntarle a este pastor, ¿qué es lo que a ti más te apasiona en tu vida? No en cuanto a las cosas de Dios. Tú como ser humano, tú como hombre casado, con familia, ¿qué es lo que más te apasiona en tu vida? Y pensé yo en preguntárselo a él con la confianza pues de que podría él decir, bueno, no quiero compartir eso o voy a reservarme mi respuesta, pero cuando yo meditaba sobre eso, yo dije, híjole, por conociéndolo hasta donde lo conozco, que no lo conozco a profundidad, pero conociéndolo hasta donde lo conozco, puedo ver que su pasión más grande no tiene que ver con el reino de los cielos. Y eso me preocupa un poco. Entonces no le hice la pregunta, porque tampoco quisiera que él, meditando sobre la pregunta, dijera, oye, pues, ¿qué estoy haciendo? Mejor voy a hacer otra cosa. Quise reservarme la pregunta, pero entonces ese escenario me trae ahora a ustedes, a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, cada quien con su propia vida, su propia edad, su propio estado civil, su propio género, su propia convicción personal acerca de Dios. ¿Qué es lo que más te apasiona en tu vida? En toda tu vida. No estoy hablando en la iglesia, estoy hablando en toda tu vida. ¿Qué es lo que más te mueve? ¿Qué es lo que más te, 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 te hace eh, levantarte en las mañanas y decir, yo quiero hacer esto en mi vida? No importa la edad que tengas, puedes estar muy joven o puedes estar mayor, como en mi caso, pero lo más importante, la pregunta es, ¿qué es lo que más te apasiona a ti? Y sin ningún sentido de juicio hacia tu respuesta, no, es una pregunta retórica, no quiero que le dé la respuesta a nadie más que a ti mismo, a ti misma, el Señor ya la conoce. Eh, en este tema, conversando sobre este tema, mi esposa me dijo, ok, ya te escuché ahora, ¿qué es lo que más te apasiona a ti? A ti, Oscar Lara, en todos los escenarios, ¿qué es lo que a ti más te apasiona? Entonces, cuando haces un análisis personal de las cosas que te apasionan, porque no me apasiona una sola cosa, a mí me apasionan varias cosas. Yo disfruto mucho hacer negocios, disfruto mucho desarrollar mercados, la mercadotecnia es una de mis pasiones. Otra pasión que el Señor no me ha quitado, pero que yo ya hace muchos años dejé de hacer es el taekwondo. Si yo veo un torneo de taekwondo o las olimpiadas y las peleas, se me sube la adrenalina al cuerpo y no de enojo, sino de disfrutar lo que estoy viendo, la emoción, ¿no? Entonces, el taekwondo es otra pasión. Me apasiona lo que Dios ha hecho con mi matrimonio y los hijos, no solo los que Dios nos ha dado, sino los que hemos formado, lo que Dios, el fruto que podemos ver en nuestros hijos, me apasiona eso, pero de lo que más me apasiona en todas las cosas que me apasionan está la vida, ver una vida transformada por el poder de Dios. Creo que de todos los niveles de pasión que tengo y que puedo percibir en mi ser, cuando alguien nace de nuevo y comienza con esa confrontación hacia el mundo, hacia la familia, hacia el pecado, y esa confrontación me permite el Espíritu Santo ser su formador, hacerle a él o a ella discípulo. Ese escenario, esa posición, esa transformación a mis ojos, porque nosotros somos instrumentos nada más y somos guiados por el Espíritu Santo para cumplir ese propósito, pero ese escenario es lo que más me apasiona como Oscar. Y entonces cuando le di la respuesta a mi esposa, ella me dice, ¿y por qué no haces eso? Es decir, ¿por qué no eh, 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 dejas a uno la congre a cargo y te dedicas a hacer eso
porque finalmente pues es lo que más te apasiona. Meditando sobre el comentario de mi esposa, sobre el consejo de mi esposa, tengo claro que parte de nuestra trabajo pastoral, de nuestra actividad pastoral, tiene que ver con esa formación. Pero la formación pastoral es muy diferente a la formación de hacer discípulos. Uno pensaría que el pastor hace discípulos, pero el pastor lo que hace es formar ovejas para que se conviertan en discípulos. Y hay un límite en el pastor. La actividad pastoral tiene límites, y los límites tienen que ver, tú no puedes vivir en nuestra fe, entonces te enseño a creer, pero la decisión de creer o no es tuya. El pastor puede enseñar dentro de la etapa de formación de un pastor que tiene una similitud, pastor y pastora, con los padres espirituales, tiene una etapa de crecimiento, y los que han nacido de nuevo y comienzan a ver el reino de los cielos, tú le enseñas a entrar en el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos ya está en el que nace de nuevo, pero no sabe qué hacer con él. ¿Estás de acuerdo? Entonces, como pastores, tú le enseñas a entrar en el reino de los cielos. Y entonces aprender a orar, aprender a interceder, aprender a pelear y a vencer, aprender a escuchar, aprender a cerrar sus oídos a las cosas que no convienen, aprender a dejar de ver lo que no está bien, aprender a hablar y no dejar que las cosas malas y las cosas buenas salgan de la misma boca. Es decir, hay una formación que va de nacido de nuevo, de bebé, enseñando con leche no adulterada, y en ese crecimiento le empiezas a dar alimento sólido, semisólido, como las papillas, y de la papilla al alimento sólido, y del alimento sólido qué es lo que lo nutre y qué es lo que le puede hacer daño. O sea, todas esas cosas son formación que tiene que ver con lo que estoy diciendo respecto a mi pasión. Pero como pastores no puedes traspasar los límites de una condición o de una posición de autoridad. Si te enseño a creer, y cuando ya te enseñé, de repente alguien más, por el internet o por tu familia o por etcétera, trae una convicción diferente y tú decides creer esa convicción, yo no me puedo meter con eso. Al final de cuentas puedo verlo, puedo discernir, puedo saber que has decidido creer algo diferente, y en esa decisión yo tengo que orar. Porque la formación que yo te di, o que nosotros como pastores te dimos, es una formación en una dirección, pero la nueva enseñanza que tú recibiste antes o después de conocerme, esa nueva enseñanza te ha traído una convicción diferente. Entonces, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y mi confianza o mi mayor pasión en cuanto a la formación y a ser discípulos está en enseñarte a vivir una vida en el Espíritu. La vida en Cristo es una y la vida en el Espíritu es otra. No puede haber vida en el Espíritu si no naciste de nuevo y tienes una vida en Cristo. Pero la vida en Cristo está hecha para salvación, para vida eterna, para redención, para reconciliación, para que tus pecados sean perdonados y para que vivas perdonado, perdonada, y vivas para Él. La vida que tú y yo tenemos es la vida que Jesús puso en nosotros. Pero la vida en el Espíritu es lo que Jesús dice: les conviene que yo me vaya para que se venga, porque Él les guiará a toda verdad. Él les enseñará las cosas, les recordará las cosas que yo les he enseñado. El Espíritu de Dios me recuerda a mí y recuerda a todos los que vivimos una vida en el Espíritu, las cosas que los discípulos vivieron con Jesús en carne propia. Y esa vida en carne propia que tuvo Jesús con los discípulos, ese escenario, esa enseñanza, esa formación, el Espíritu Santo lo tuvo que traer nuevamente a los discípulos, porque una cosa era tener a Jesús sentado enfrente enseñando y haciendo milagros, y la otra es ser lleno del Espíritu y operar los milagros que vi en Jesús. Entonces, no hay satisfacción más grande
No hay llenura más grande, escenario no hay gozo, gracias, mijo. No hay gozo más grande para mi vida y mi corazón que ver los indicios de una persona que ha sido formada bajo nuestro ministerio, que comienza a vivir una vida en el Espíritu, que comienza a apartar el pecado de su vida, que aparte el escenario de muerte o de riesgo fuera de Dios de su vida. No hay gozo más grande, porque entonces comienzas a descansar. Esto se los digo abriendo mi corazón para ustedes. Bueno, esto lo voy a hablar con los hombres ahorita que nos vayamos, pero uno de los escenarios más complicados en los hombres es reconocer la autoridad del pastor, reconocer la investidura del pastor. Es impresionante, pero es una realidad. Y como es una realidad, es parte del trabajo que yo hago con los hombres de Uno la Congre, de modo que pueda eso llevar o ir en la dirección del propósito de Dios, en el sentido de lo que Dios quiere para cada uno de los hombres en su sacerdocio. Regresando entonces a la pasión, y regresando entonces al escenario de quienes estamos en Cristo y tenemos una vida eterna a través de la redención de Jesucristo. Si tu vida en Cristo no se convierte o no te lleva a una vida en el Espíritu, te vuelves una religión. Es impresionante el reclamo que tiene nuestro gen natural, corrupto, el reclamo de volver al formato, de volver a la cultura, de volver al pensamiento, de volver a la convicción. Yo ya estoy en Cristo, yo ya tengo vida eterna, porque eso es lo que piensan los católicos o otras religiones. Yo pertenezco, yo me reúno, yo voy, yo hago. A final de cuentas, vuelves a las obras para justificar tu fe. Cualquier justificación que no viene por medio de la sangre de Jesucristo es perversa delante de Dios. Escucha bien. Cualquier justificación que no proviene por la sangre de Jesucristo es perversión delante de Dios. Y entonces ese ejercicio de autojustificación es como la hoja de la higuera en Adán y en Eva, o es como Caín al momento de matar a su hermano, diciendo que soy niñera de mi hermano. Siempre va a haber ese reclamo en nuestra naturaleza, pero ese reclamo, aunque venga, si hay una vida en el Espíritu, ese reclamo se vuelve como polvo por debajo de nuestros pies. Entonces, no era lo que yo iba a predicar el día de hoy, pero creo que el Espíritu de Dios llevó esto a este mensaje. Y ya lo sabemos, ya lo hemos hablado y también lo hemos escuchado de muchos de ustedes. La ruta del mundo, del príncipe de este mundo, a nivel, valga la redundancia, a nivel mundial, el escenario que el príncipe de este mundo está desarrollando a nivel mundial en todos los esquemas, van en la dirección de la destrucción del cristianismo o de la vida en Cristo dentro del mundo. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para vencer eso, para confrontarlo y para vencerlo. La imagen paterna. ¿Eh? La imagen paterna. Me acordé ahorita que platicando con los amigos Martínez, que son pastores de Pan de Vida, ellos se van 1 o 2 veces al año a San Antonio de vacaciones, y la ruta para ir allá, no sé si ustedes han escuchado, pero es muy peligrosa. Sí. Ese tramo de Matehuala hasta Laredo es muy peligroso, y incluso hay retenes militares, pero
hemos escuchado de muchas personas, no de pocas, de muchas, que en su ruta de regreso, como ya vienen con las cosas de allá que compraron allá, los asaltan, los secuestran, y entonces son comandos armados. O sea, es un grupo de rufianes que traen sus camionetas con sus armas y que tratan de detenerte y gracias a Dios, quienes nos han platicado de esas experiencias, el Señor les ha librado. Han acelerado, no han tenido más allá de amenazas o de agresiones, pero finalmente han desistido los rufianes en este asunto y eso es gracias a Dios. Pero los pastores Martínez comentan que aun cuando ellos han tomado las rutas más peligrosas para llegar a Matamoros en lugar de a Laredo, dice, nunca hemos tenido ni siquiera un asomo de que alguien haya tratado de amenazarnos con nada. Y eso es porque el Señor, y permítame la expresión, los ha hecho invisibles a la maldad de estos rufianes. Y esto es algo de Dios. Y estoy convencido, amados, como pasó con Elías. ¿Fue Elías o Eliseo? El de que pone que los carros de fuego. Los dos. Con O Siria. sea, Elías ascendió con el carro de fuego. Ajá. Pero Eliseo fue el que... Eliseo fue. Sí. Gracias. Eliseo es el que está con su segundo. No, No, es Elías Elías. porque está con Eliseo. Eliseo es Así el que es. sube para Sí. ver la nube. Así es. Sí, Elías es el que le dijo, Eliseo les dijo, dame por favor al menos un poco de lo que Dios te ha dado. Y dijo, si me ves, No. No, pero, Eso es cuando ya se ¿cuál va. dices en la guerra? Sí, en la guerra con los No, es asirios. Eliseo, porque le dice que le abra los ojos. Sí, A su sirviente, a su siervo, ¿verdad? Ajá. Gracias. Ah, ya, gracias. ya. Entonces fue Eliseo. Eliseo, ¿se acuerdan de ese evento? sí, Si alguien no se acuerda, levante la mano para platicarlo rápidamente. Hay un momento en el que hay guerra entre Israel y los asirios y de repente vino el rey de Asiria hace una estrategia y Dios le revela a Eliseo y Eliseo va con el rey de Israel y el rey de Israel hace su movimiento y entonces el asirio ya no puede atacar. Una vez, dos veces, a la tercera ocasión se junta con su gabinete y dice, alguien aquí está espiando porque ¿cómo es posible que el rey de Israel pueda saber lo que vamos a hacer? O sea, se nos adelanta. Y uno de ellos dice, no, lo que pasa es que hay un profeta de Israel que le está, su Dios le dice lo que vamos a hacer y entonces se lo dice al rey de Israel. Y entonces el rey de Asiria junta a su ejército y buscan a Eliseo para matarlo. Y Eliseo está en un lugar con su siervo y de repente están durmiendo y en la mañana amanece el ejército rodeándolos a ellos. Y entonces el siervo, que es el primero que se levanta para preparar el desayuno al profeta, le grita y le dice, está el ejército asirio, nos van a matar. Y Eliseo se levanta tranquilamente y le dice, Señor, ábrele los ojos. Le dice a él, ten paz porque somos más nosotros que ellos. Y ellos eran dos, pero los ángeles, carros de fuego, estaban impidiendo que el ejército los tocara, llegaran a ellos. Cuando pasa eso, cuando se abren los ojos del siervo y ve eso, grita lo mismo que gritó Eliseo, carro de fuego y su gente a caballo. Y Eliseo ora y le dice, ciérrale los ojos a los enemigos, al ejército enemigo. Y entonces, cégalos. Y entonces los deja pasar, pasan y llegan con él. Y entonces les dice Eliseo, ¿a quién buscan? Y dice, estamos buscando al profeta. Y dice, vengan conmigo y los llevo con él. Y se llevó a todo el ejército con él, los metió a Israel con esa ceguera espiritual. Y ya estando adentro, Eliseo dice, ahora ábrele los ojos. Y ya eran cautivos, ya estaban en el territorio enemigo sin poder defenderse. Y el rey de Israel les perdona, les da de comer y les dice, regresen en paz y se acaba esa guerra. El asunto es que Dios va a cerrar los ojos de aquellos que quieran ir en contra nuestra cuando el príncipe de este mundo tenga dominio sobre la situación. así es.
nosotros vamos a estar, no va a poder saber dónde estamos, ni con estas Amén. cosas ni con ninguna otra. Amén. Porque el Señor está por encima de todo lo que se está desarrollando. Amén. Entonces, sí, Rosy. Ah, ok. Amén, amén. Ok. Entonces, en ese sentido, la parte más importante es poder vivir en el Espíritu más allá de estar seguros de nuestra vida eterna. Porque nuestra vida eterna, si estamos seguros de nuestra vida eterna, entonces estamos confiados en que si nos agarran y nos matan, ¿verdad? Si nos persiguen y nos matan, entonces... Pero si hubo un momento en el que decidimos no poner el chip en la mano derecha o en la frente para tener capacidad de compra, de venta, de etcétera, y en esa decisión ellos saben quiénes son los que no estamos o los que no tenemos la marca, pues va a venir una persecución sobre nosotros. Ahí viene la ceguera. Y con ello, la seguridad de que no importa que no podamos comprar, el Señor va a alimentarnos, va a enviar cuervos o va a enviar ángeles. Porque con Elías fueron cuervos y con Jesús fueron ángeles. De una o de otra manera, vivimos en el Espíritu y andaremos y caminaremos en ese escenario en el Espíritu. Alguna vez un amigo un ministro me preguntó, ¿cuál es de la historia de la iglesia, cuál te hubiera gustado vivir? Y estábamos varios en la mesa y dos de ellos dijeron, yo hubiera querido vivir cuando Jesús estuvo en la tierra. Otro dijo, no, yo hubiera querido vivir el siguiente siglo, cuando fue persecución, pero también milagros, y morían en el Coliseo y etcétera. Y yo les dije, no, esta es la mejor. Porque esta rebasa las cosas que la primera iglesia vivió. Rebasa las cosas que los discípulos de Jesucristo vivieron. Porque en aquel tiempo no tenía el príncipe de este mundo el dominio de todo el mundo. Y lo va a tener estando nosotros aquí presentes. No lo digo para que se asusten, les cambiaron las caras. Viviendo en el Espíritu es un gozo y es una alegría lo que vamos a ver. Milagro tras milagro, señal tras señal, Amén. prodigio tras Así prodigio. Y este escenario solo lo vas a poder vencer viviendo en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu no se aprende en 2 semanas en un curso o en una carrera de teología. Se vive día con día, venciendo y conquistando, tomando las cosas, confrontando el pecado, confrontando la enfermedad, confrontando la situación económica y venciendo. Si no vences, entonces eres vencido o vencida. Tienes que escoger qué quieres ser, vencedor o vencido. Tienes que decidir ser de los 10 que dijeron no podemos o de los 2 que dijeron los comeremos como pan. Tienes que decidir y yo no puedo decidir por ti. Tú puedes continuar reuniéndote en una la congre y ser de los 10 o continuar reuniéndote en una la congre y ser de los 2. Pero la diferencia al final, como lo leíamos ahorita que en la clase con Tato, al final es el Señor el que va a calificar las obras. El que va a mirar y va a ver la fe y va a decir, este hombre, esta mujer, este hijo, esta hija, viven en el Espíritu, por lo tanto, el Espíritu de Dios los está llevando y los está guiando y los está respaldando para cumplir el propósito que yo he puesto sobre sus vidas. Yo deseo, en serio, yo deseo que no me lleve el Señor antes de ver eso, que no me lo permita. Pero bueno, ya otro día les platicaré sobre una palabra que hubo esta semana pasada y que podría mostrar que no voy a vivir eso. O sea, yo, Oscar, ¿vale? Ahora, ¿están despiertos todos? Sí. ¿No todos? ¿Sí? Iba a hacer algo y se me olvidó. Híjole, mi mente ya está, pero... Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, por favor. Yo sé que no hacemos eso como la UPAC, que cada vez que oran se ponen de pie, pero en este momento vamos a ponernos de pie.
Amado Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar con nosotros y en medio de nosotros. Gracias por hacernos uno con el Padre y con el Hijo. Gracias por llevarnos y romper los niveles que nosotros mismos nos hemos impuesto. Muchas gracias por habernos usado hasta el día de hoy. Y gracias por que tu presencia esté en medio de nosotros. Gracias porque operas y te mueves. Y que sigues instruyéndonos, sigues formando nuestra vida, transformando nuestra vida. Continúas llevándonos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Gracias porque nos llevas a toda verdad, porque nos enseñas las cosas que Jesús enseñó. Y gracias porque las cosas que se hacen evidentes en contra nuestra, también se hacen evidentes bajo tu poder para convertir esas adversidades en victorias. Gracias, Espíritu de Dios, muchísimas gracias. Tengo que decir esto en este espíritu, en el espíritu en el que estamos. Tenemos que aprender a reconocer la diferencia entre la presencia de Dios. ¿Todos entendemos la diferencia entre presencia y omnipresencia? ¿O hay alguien que diga, no, la verdad, yo lo veo igual, o yo no distingo esa diferencia? ¿Alguien no distingue esa diferencia? Sin ningún problema, nadie los va a juzgar. Estamos para aprender aquí. Ok, entonces todos entienden esa diferencia. Perdón. ¿Mande? No exactamente la definición de las palabras. De omnipresencia con la presencia. La omnipresencia es que Dios está en todos lados y como está en todos lados también está en donde habita el pecado. Ahorita donde sonaron las campanas hay idolatría, seguramente hay hechicería y aún así Dios ahí está, porque su omnipresencia lo ocupa todo. Todo es de Él, no que todo lo haya hecho Él o lo haya provocado Él, pero Él está en todos lados. Esa es la omnipresencia. Pero la presencia, la misma presencia de Dios, es donde habita Él, que es diferente a donde esté en todos lados, es donde está su habitación. Con Adán era el Edén, pero luego el hombre salió de ahí y entonces su presencia tuvo que ir a donde estaba Adán y Eva y los hijos. La presencia de Dios fue la conversación que hubo entre Caín y Dios. Y luego Dios le dice, vas a apartarte de mi presencia. Entonces, ya vas a estar por tu cuenta, pero ya no voy a estar yo contigo. Es lo peor que le puede pasar a alguien que nació de nuevo y luego su presencia ya no está con él o con ella. Ahora, ya me fui muy adelante. El Señor escoge poner su presencia en diferentes momentos.
en el monte, en el Sinaí, en el monte Horeb, etc. En la zarza ardiendo. ¿Mande? En el tabernáculo. Luego cuando ya fueron liberados, porque acuérdense que Abraham no tenía tabernáculo, pero ponía altares. Había un encuentro con Dios y ponía un grupo de piedras y decía, aquí estuve con Dios, ¿de acuerdo? Para recordar el lugar. Pero su presencia llegaba en algún momento y su presencia se manifestaba y podía manifestarse a través de ángeles, a través del ángel de Jehová, a través de él mismo. Pero siempre, en una u otra forma, escogía un solo lugar para hacerlo. Pasó el tiempo y entonces su presencia salieron el pueblo judío de Egipto, la zarza ardiendo atrajo a Moisés y Moisés llevó esa presencia, esa autoridad para poder liberar al pueblo de Israel. Regresan Mar Rojo, desierto y todo lo que ya saben de los 40 años y toman la tierra prometida. Pero en el desierto vino la destrucción del tabernáculo con los mandamientos y todo ello. Y entonces la presencia de Dios, ¿a dónde quedó en el tabernáculo? En el lugar santísimo. No en todo el tabernáculo. El tabernáculo era un proceso para terminar en donde, en el lugar santísimo. Y luego viene el templo. Entonces, ¿sí? ¿Sí? ¿No los estoy aburriendo? No. Y entonces el templo, el lugar santísimo, y luego Jesús expira y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo es rasgado. Y cuando se rasga, la presencia de Dios sale de ahí y Dios decide ponerlo en aquellos que creen, no en toda la humanidad, en aquellos que creímos. El Señor trae su presencia y la pone en nosotros. Cuando naces de nuevo, viene el sello del Espíritu Santo a tu vida. Somos sellados, pero también somos salvos de la ira de Dios. Con esa identidad, entonces, la presencia de Dios empieza a demandar la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo manifestado. Y hay quien se conforma con la letra, hay quien se conforma con la palabra, hay quien se conforma con la revelación de la palabra. Pero nosotros no nos conformamos, nosotros queremos ir más allá, no fuera de la Escritura, sino que se cumpla lo que dice la Escritura, que sería en nosotros. Finalmente, la presencia de Dios produce unción. Y la unción produce habilitación, es decir, manifestación del poder de Dios. Ese límite, esa parte, está en algunos de nosotros. Es decir, nos conformamos con orar por los enfermos, pero no levantamos a los enfermos de sus camas. No levantamos a los de silla de ruedas de su silla. No sacamos al cautivo en la esclavitud del pecado, en la esclavitud del ocultismo o de la idolatría. No los rescatamos y los sacamos para llevarlo. Entonces, necesitamos esa habilitación. Necesitamos pasar del yo oro por la persona al yo le saco de su condición y lo traigo. Eso es la unción. Y necesitamos la unción. Y la necesitamos para que el poder de Dios se manifieste siempre que tomamos esa vida. Y hay ocasiones en las que el Espíritu de Dios nos dice, no ores por esa persona. No es falta de compasión o de amor de Dios, es que Dios tiene un tiempo para esa persona. Pero si obedecemos, entonces vamos a mantenernos. Si no obedecemos, la persona no se va a levantar de donde está y lo único que va a hacer es frustrar nuestra fe. Pero la habilitación, la unción es lo más importante para este tiempo. La vida en el Espíritu demanda de la unción. Y la unción demanda de la vida en el Espíritu. Porque si tienes unción y los milagros van a empezar a operar en tu vida, pero no tienes dirección del Espíritu Santo, te vas a estrellar. Te vas a enorgullecer y vas a pensar que ya eres más que otros y de repente vas a hacer tu vida como tú quieras y no como el Espíritu Santo lo quiere en tu vida. Ese es el riesgo más grande, pero ese riesgo yo estoy dispuesto a correrlo si mantengo mi vida en el Espíritu. Porque hay algunos ministros que les da miedo
cuando hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo o de los milagros y de las señales. Y les da miedo porque lo que dicen es, ¿y qué tal si en algún momento esos milagros me enorgullecen? Maestro, pues vive una vida en el Espíritu para que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad y que entendamos siempre que no nos vamos a estrellar. Ya voy a terminar, no se me desesperen, yo los veo ya cansados, lo entiendo muy bien, pero tengo que decírselos porque no vamos a poder decirle al Señor, es que yo no sabía lo que estabas diciendo. Esta palabra, esto que bajó el día de hoy en este parque, es para el momento, es para este tiempo, para el día de hoy, para esta congregación. Así que termino diciendo que si no tienes un balance entre el crecimiento de la unción con la manifestación del poder y la autoridad del Señor, que es la vida en el Espíritu, tarde o temprano, en alguna forma te puedes estrellar. Puedes caer en descrédito y en lazo del diablo. Y no quiero que eso suceda en ninguno de nosotros. Es mi deseo como pastor que no suceda con ninguno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, amado Espíritu de Dios. Perdónanos. Perdónanos. Por favor, perdónanos. Te agradezco porque ni siquiera lo había tenido yo en mi pensamiento este mensaje. Pero en el tuyo ya estaba, en tu corazón ya estaba. Y hay una demanda en tu corazón respecto a tus hijos. No solo de uno de la congregación, de tu iglesia. Hay una demanda profunda para poder romper esa pasividad y esa limitación que tenemos en nuestros pensamientos y en nuestra alma, que nos ha hecho esclavos de quererte dar tiempo, de querer ponerte a ti los tiempos. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando nuestro estado de ánimo detiene tu revelación. Perdónanos. Perdónanos cuando nuestra alma no está sujeta al Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Trae a nosotros una convicción profunda, una vida profunda, una manifestación profunda de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Y que dejemos de tener miedo. Que dejemos que por nuestro miedo, nuestra vergüenza o por nuestra limitación o nuestros traumas o nuestros complejos, dejemos fuera de tu reino a aquellos que tú deseas traerlos por medio de nosotros a Cristo. Yo renuncio por completo a cualquier impedimento en mi alma, en mi espíritu, para seguir la instrucción que tú des, en el momento en el que tú la das, con las personas que tú quieres que haga, de modo que los traiga a tus pies. Renuncio en el nombre de Jesús. Cualquier pensamiento que pase por mi mente, que sea generado por el complejo de superioridad o de inferioridad, yo renuncio a toda limitación que mis padres hayan puesto sobre mi vida. Renuncio a toda limitación que la iniquidad de mis abuelos y bisabuelos hayan querido poner sobre mi vida. Yo renuncio en el nombre de Jesús a todas estas cosas y declaro que a partir de este momento, lleno de ti, mi boca llena de tus palabras, llévame a donde tú quieras, a hacer lo que tú quieras, aun cuando parezca loco, fuera de orden o contrario a la lógica. Yo declaro en este momento que mi vida no solo será llena de victorias con la unción que tú estás derramando ahora, sino además me estás convirtiendo en un conquistador. Y voy a llevar esas conquistas como botín delante de tus pies.
para que sea honrado tu nombre, sea glorificado tu nombre, el del Padre Celestial y el del Espíritu Santo de Dios. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. Eres increíble. Eres increíble, Espíritu Santo. Muchas gracias por tu amor y por tu favor. Pero ahora soy un generador de unción. Recibo tu unción. Habilítame para generar esa unción y reproducirla, multiplicarla en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la vida de mis nueras, en el nombre de Jesús. Habilítame para poder llevarla a uno la congre. Habilítame y habilita a uno la congre para ser generadores de unción. Porque no basta con ser guiados por ti. No basta con seguir tu voz. No basta con ir a los pastos a donde voy a alimentarme, no. No basta con ser guardado de los lobos y de los ladrones y salteadores. No basta. Hay que ir a conquistar a los lugares a los que tú has llevado. Los lugares públicos y los lugares privados son de Jesucristo y yo los tomo. Los tomo para tu gloria. Los tomo para tu honra. Las redes sociales son de Jesucristo. El internet es de Jesucristo. Aún la agenda 30, 20, 50 es de Jesucristo, porque Él tiene un nombre sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla, y todos estos que mueven toda esta basura, todos estos que han levantado toda su perversión, tienen un nombre que está sujeto bajo el nombre de Jesucristo. Y delante de Él sus rodillas, igual que las mías, se doblan. Y delante de ese nombre, su lengua, igual que la mía, confiesa: Jesucristo, eres Señor. Eres Señor. Glorifícate, amado. Glorifícate, precioso amado. Amén.